México, ¿cómo vamos? En Aristegui Noticias. Con Sofía Ramírez Aguilar. Los 5 datos económicos de la semana. Carmen Auditorio, qué gusto saludarles de nuevo en enero. No saben qué felicidad es poder traerles cada semana los 5 datos económicos a los que hay que poner atención por su relevancia en este 2026. Así que me arranco. El primero es el lunes 12 de enero con las líneas de pobreza por ingreso que ahora publica el INEGI. ¿Se acuerdan que antes la publicaba el Coneval? Y con estas líneas conoceremos el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria al cierre del año pasado, porque siempre pues traen cierto periodo de rezago. Estos serían los datos de diciembre. Y hay que recordar que la inflación general de diciembre nos dio una gran sorpresa al registrar una variación anual menor a la esperada e inferior a la que habíamos visto en noviembre. Hay que recordar que esta buena noticia, es decir, la de una menor inflación, pues obviamente hay que tomarla con cierto grado de cuidado, puesto que en especial fueron los índices de precios de las frutas y las verduras las que presentaron una contracción anual, y este es un rubro que es particularmente volátil de acuerdo pues al clima, a los fríos, a las ondas gélidas, así llueve o no llueve. Entonces es un componente volátil y no necesariamente es algo que se pueda controlar con la política monetaria en términos inflacionarios. Así que, bueno, pues eso respecto a las líneas de pobreza por ingresos. Número 2, el martes 13 de enero se publicará la inflación al consumidor con datos al cierre de 2025, pero ahora en Estados Unidos. La inflación en noviembre fue de 2.7% anual, menor a la registrada en septiembre de 3% anual. Hay que recordar que no contamos con información de octubre, puesto que ese mes hubo un cierre del gobierno estadounidense. Este dato, el que conoceremos de diciembre, será muy relevante para los analistas en materia económica y financiera, entre otras cosas, puesto que ya indicarán el impacto real de los aranceles en los precios al consumidor, pero también las implicaciones de política monetaria con el mandato dual de la Reserva Federal, pues que ha venido matizando entre la parte de pleno empleo y la meta de inflación de 2% anual. En las últimas 3 decisiones de política monetaria en Estados Unidos se habían realizado recortes consecutivos de 25 puntos base, esto con base en un argumento de posibles señales de debilidad en el mercado laboral y un riesgo más balanceado de la inflación. Así que la siguiente decisión de política monetaria en Estados Unidos de enero tendrá que tomar en consideración, sí, entre otras cosas, esta inflación al consumidor que se publica el martes. Número 3. El jueves 15 de enero viene el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo con datos de octubre, o como quien dice, el dato de inversión fija bruta para efectos del 10º mes del año pasado. Y es que hay que recordar que es importante porque la inversión es el principal motor de crecimiento económico y de generación de empleo de calidad. Sin embargo, la mala noticia es que en septiembre acumuló ya 13 contracciones anuales consecutivas, es decir, cada mes se mostraban datos menores a los que se habían mostrado en ese mismo mes un año antes. La incertidumbre que se vive en un momento complicado, digamos en términos globales, también deviene de factores internos y afecta la inversión, ya que complica la capacidad de planeación, pues las ganas de abrir un negocio. Por supuesto, los aranceles de nuestro principal socio comercial son un factor importante en esta generación de incertidumbre, pero como les decía, la incertidumbre interna derivada de la reforma al Poder Judicial y de todavía no tener muy claro cómo se van a implementar algunas normas, así como pues todas aquellas incertidumbres asociadas al plan C del presidente anterior, López Obrador, impiden que nuestro país crezca, no per se, sino posiblemente y de manera muy clara, pues a través de la incertidumbre que se genera, por ejemplo, si hay una reforma a la forma en la cual elegimos la llamada reforma electoral.
Así que, bueno, pues importante entender cómo muchas veces la política tiene un impacto en las decisiones de inversión y por lo tanto, pues en la capacidad de generar empleo de buena calidad y por supuesto, pues de abrir más negocios que sean viables. El número 4 también ocurre el jueves 15 de enero con el indicador mensual del consumo privado, también con datos de octubre. Y es que el consumo privado, que es alrededor del 70% del PIB, pues tiene un particular peso en el dinamismo de la economía y también en la forma en la que consumimos y de esa manera pues refleja una cierta realidad de la calidad del empleo. Es decir, empleo de calidad que viene de la inversión se traduce generalmente en mayor consumo. Y el número 5, el viernes 16 de enero, el INEGI publicará la estadística de transporte urbano de pasajeros, ya saben, la ETUP, con los datos mensuales de noviembre. Y ahí esperamos observar un ligero aumento del número de trenes en servicio del sistema de transporte colectivo Metro en el Valle de México, pues en noviembre de 2025 finalizó la remodelación de la línea 1 con la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio, un tramo muy importante para quienes nos desplazamos en la capital del país. También el pilón de esta semana viene con información del INEGI, puesto que se publica el indicador mensual de la actividad industrial, pero ahora por entidad federativa con datos de septiembre. En agosto, como contexto, sabíamos que Quintana Roo presentaba una contracción anual muy importante de más del 40% anual en la actividad industrial y bueno, pues obviamente esta se explica, entre otras cosas, por la contracción en la construcción de uno de los megaproyectos como era el Tren Maya. Así que esta información de la semana que empieza del 12 al 16 de enero y nos escuchamos el próximo lunes. México, ¿cómo vamos? En Aristegui Noticias. Con Sofía Ramírez Aguilar. Los 5 datos económicos de la semana.